luego podamos consultarlas en la grabación que la tenemos subida en la web, ¿de acuerdo? Pues sin nada más, vamos, les cedo la palabra a Manuel Guedea, ahora pondremos la presentación para comenzar y vamos allá. Buenas tardes a todos y como siempre cuando se inicia una intervención, un acto de este tipo, gracias a la organización por contar con nosotros y gracias a todos los que vais a estar con nosotros en esta sesión. Ya tradicional, ahora tenemos que hacer un recuento de cuántos años llevamos, pero no hay que desanimarse y hay que seguir para adelante, pese a las circunstancias que en cada momento puede tener, ¿no? Desde aquí. Como hemos visto en otros años, hablo ya de novedades jurídicas porque como me dijeron en una reunión que tuvimos en la Junta de la Asociación Aragonesa del Derecho del Deporte, si tuviésemos que hablar de novedades legislativas, en 5 minutos terminábamos y os decíamos que en Aragón no hay una ley nueva, no hay reglamentos nuevos y en el ámbito del Estado, salvo una modificación puntual a la cual me referiré posteriormente, no hay ninguna, pero por eso lo he titulado Jornada sobre novedades jurídicas en el deporte, que ahí sí tenemos más cuestiones. Como siempre, abierto a las sugerencias y al debate, habrá posterior publicación de la web, repasaré lo que he escrito y al mismo tiempo las aportaciones que se puedan oír del compañero Rafa y de todos vosotros, y por otra parte, pues también abierto, como en algún momento de esta jornada, pues surgen otras posibles actividades o bien en la asociación o bien en la Escuela Aragonesa del Deporte relacionadas con el régimen jurídico del deporte, ¿no? En cuanto a legislación, novedades este año, legislación del Estado. Solamente tenemos una modificación puntual de la Ley 39-2022 de 30 de diciembre del deporte, en la cual modifica el apartado 23. No lo he podido recoger todo ahí para evitar la proliferación aquí de textos en la presentación, pero deciros que es el artículo referente al seguro, ¿no? Ahora se habla de un desarrollo reglamentario, ¿verdad? Pero a fecha de hoy, la ley ya es de julio, ¿verdad? Y a fecha de hoy, hemos comentado ahora, y creo que los tres que estamos aquí seguimos la actualidad deportiva y la actualidad jurídica deportiva. Si hay un proyecto de decreto en este sentido, no lo desconocemos. A lo mejor alguno de vosotros puede tener algún problema. En estos momentos, como todos los que estáis vinculados, todos vosotros estáis vinculados al deporte, pues en buena forma se sigue aquí ahora pues negociando, ¿verdad?, con las empresas, las entidades aseguradoras, las que en cada deporte y en cada club, en cada federación, pues establecen. Aparte también de lo que puede haber con mutualidades en algunas federaciones, etcétera, para evitarse este problema. Después, la consecuencia que tenemos en España, tanto en el ámbito central, desde hace varios años, y en Aragón lo hemos visto este año, no hay un proyecto de ley de presupuestos, por lo tanto se ha tenido que aprobar ese Real Decreto Ley en cuanto a la declaración de ciertas iniciativas y programas como acontecimientos de especial interés público, ¿no?, a efectos de la ley fiscal que ya en otros momentos hemos visto, ¿no? Esto, si hubiese una ley de presupuestos, no habría problema, pero en el ámbito autonómico ha habido un decreto ley también, pero no recogía porque tampoco nunca ha recogido esta situación. Se modificó la Ley Orgánica del Derecho de Asociación. Rápidamente fui a mirar por las actividades que cada uno de nosotros tiene en el mundo del deporte y por estar atento, nada tiene que ver porque tiene que ver con la Ley de Memoria Histórica y no afecta para nada al tema deportivo. Hay una resolución, que esta me la pasó Federico, sí que efectivamente no es una norma, pero sí, sobre el Consejo Superior de Deportes, sobre instalaciones y programas deportivos de alto nivel, que a lo mejor alguno de los que lo estáis viendo, pues si no diréis, pues se olvida, la tenemos controlada. En Aragón también, pues la situación, como sabéis, en el año 25, que ha llevado a las elecciones que tenemos el 26, pues ha sido cambio de gobierno en el 24 y la imposibilidad de sacar los presupuestos correspondientes, por lo cual en esto también la legislación pues ha habido los problemas correspondientes. No tenemos en cuanto a legislación aplicable al deporte, solamente he citado un decreto ley que en parte de Aragón fue pionero, el que prevención de la lucha contra la peste porcina africana en el jabalí en Aragón, en el cual hay referencias a la actividad deportiva, que espero pues en los próximos días publicar algo en Biosport sobre esta, ya digo, más que nada curiosa iniciativa, pero que después se ha extendido, también es cierto que se ha extendido a otras comunidades autónomas en las cuales el sector del porcino tiene la importancia que en Aragón.
como viene siendo habitual en muchos años, sí que hay dos planes que tienen naturaleza reglamentaria, que cada año se aprueban en Aragón, Plan General de Pesca y Plan General de Caza. Esto sí que es cierto, que con independencia de qué gobierno hay, si el medio ambiente está en un departamento o en otro, pues se sigue aprobando y tiene cierta incidencia en la actividad deportiva. Tampoco es una norma, pero es obligado citarla, ¿no? Sí que a lo mejor, y lo he recogido en una comunicación que presenté en el Congreso en el Congreso Nacional del Derecho del Deporte de la Asociación Española de Derecho del Deporte, ¿verdad?, en Murcia, en noviembre del 25, en el cual pues, recogía pues, este tipo de novedades y reflexiones sobre la aplicación en Aragón de la ley de la actividad física y del deporte. Y sí que yo creo que se ha consolidado tema de juegos deportivos. Todos los años tenemos una aprobación de unas bases generales y después también ha habido como consecuencia que prácticamente creo todas las comunidades lo tienen, con diversas nominaciones, pero lo tienen, y después desde el ámbito estatal, Consejo Superior de Deportes, se ha llevado a unos campeonatos, ¿verdad?, correspondientes. Yo creo que el tema ha ido a más y también lo he recogido, pongo a modo de ejemplo, pero sí que es cierto que cada vez es más numeroso las federaciones que se quieren sumar al mismo. Empezaron simplemente, creo, de fútbol, baloncesto, balonmano, ¿verdad? Y ahora cada año van sumándose. Y creo que esto es, podríamos decir, general en toda España, porque en el Congreso una de las comunicaciones que se presentó fue precisamente sobre los juegos deportivos en edad escolar, en el ámbito del Estado, y se decía, pues efectivamente, consolidación que hay de esta actividad deportiva, ¿no? En el programa Aulas de Tecnificación, todo lo que es tecnificación deportiva también lo recogía en este sentido. Se mantiene la actividad y en el recoger alguna norma más que tengo en esa comunicación y próxima publicación, pero para incorporarlo al esquema cuando se incorpore a la escuela, ¿no? Después sí que tenemos una novedad también, ha sido en los últimos años, en cuanto a las instalaciones deportivas, es que el Gobierno de Aragón colabora en la financiación de las instalaciones deportivas municipales mediante convenios. He puesto el convenio y os he hecho referencia al convenio del Ayuntamiento de Alcañiz, pero ese mismo día, en el 25, durante el año ha habido otros, pues Vine, Fartarazona y Alcañiz. Pero una situación, unas concesiones, subvenciones directas que antes no se producían y ahora se sigue esta modalidad para la gestión de las subvenciones. También veremos que hay convenio de colaboración en lo que os he dicho, en los Juegos Deportivos Aragoneses. He puesto el ejemplo de bádminton porque era una que efectivamente hace 15 años era impensable que se uniese a los Juegos Deportivos en edad escolar y ahora se ha incorporado. Lo he puesto a título de ejemplo. Después sí que sigue, no ha habido cambio de normativa, pero sí que bien hay todos los años la convocatoria y las resoluciones correspondientes de deportistas de alto nivel. Y en materia de subvenciones, las normas de subvenciones del departamento, ha habido una modificación, ¿verdad?, de las bases reguladoras, pero efectivamente tampoco derivan de la legislación deportiva, sino es la legislación de subvenciones la que obliga a la comunidad autónoma a adaptar las mismas. Normalmente, cuando hay un cambio de gobierno, hay un cambio de esas bases reguladoras y en este caso se ha producido. Tecnificación deportiva, con lo que he dicho de aulas de tecnificación, y ahí sí que hay una normativa, la tengo, si alguno está interesado, la podemos ver. Ha habido dos resoluciones que como novedades jurídicas hay que citar, ¿no? Una fue en noviembre del 25, antes de todo el tema de la peste porcina africana, que molestó, que creó la inquietud en las federaciones, no fuesen la aragonesa de caza, sino montañismo y senderismo y todas estas cuestiones, por cuanto, como consecuencia de la limitación por tema de las áreas críticas oseras, pues hay restricciones para la caza, pero después efectivamente se ponía que ciertas limitaciones también podían afectar a otros deportes cuando en el plan de caza iba a la modificación en este sentido, ¿verdad? Ahí es una novedad que tenemos en cuanto al ordenamiento jurídico deportivo. Y otro también que se planteó, que esto creo que el primer precedente lo tuvimos en la Quebrantahuesos de hace unos años, y es que como consecuencia de los desgraciados incendios forestales que hubo en toda España, en Aragón, pues por suerte no tuvimos ninguno especial, pero sí en el fin de semana de agosto de la puente del conocido como Puente de la Virgen, se adoptaron unas medidas en base con la legislación de protección civil, que no cita para nada el deporte, pero en este caso incide el deporte, y como consecuencia del riesgo se suspendieron todas las actividades deportivas en la comunidad autónoma de Aragón, ¿no?
En un determinado momento también se produjo esto en la Quebrantahuesos y Treparriscos hace unos años como consecuencia que de la ola de extremo calor Francia no permitió el paso de la actividad deportiva, incluso prohibió Francia circular en bicicleta por el tema del calor. Tal y como vamos ahora con los fenómenos meteorológicos, pues tal vez sea una resolución o en este caso una disposición que veamos en los próximos años como consecuencias climatológicas, bien de lluvia, bien de calor, etcétera, la suspensión de posiblemente de pruebas deportivas en esas fechas, ¿no? En cuanto a comunidades autónomas, que siempre hacemos referencia, hay solamente una modificación de la ley del deporte de Galicia, que no está publicada. Yo, no, se me ha pasado en el boletín oficial del Estado, no la he visto publicada, pero sí que está publicada, lógicamente, en el boletín oficial de la Junta de Galicia. Modifica la repercusión que ha tenido en los medios, ha sido porque introducía las medidas de código de buen gobierno en federaciones y entidades deportivas, que eso en Aragón ya lo tenemos desde hace bastante tiempo, no lo tenían, no, la verdad desconozco, no, era del 12 y la ley del 12 no lo podía tener, pero después sí que a los que estéis en comités disciplinarios deportivos y comités de competición sí que tiene bastante interés, porque yo creo que por primera vez en una legislación autonómica se incide bastante en la situación entre potestad disciplinaria deportiva, potestad administrativa y jurisdicción penal, ¿no? De ciertas cuotas a dar, si después alguno pondría algún ejemplo que sea, porque efectivamente lleva la reflexión el asunto. Yo creo que es una regulación con esa exhaustividad de la situación. En cuanto al País Vasco, ha habido dos modificaciones, una típica del País Vasco, que creo que es el único que la tiene una legislación de dopaje prácticamente a repetición de la del Estado y como consecuencia de la normativa internacional o estatal la tiene que adaptarse, por eso se adapta. En Aragón, porque la disposición adicional que tantas veces hemos citado aquí en esa materia se remite a la legislación estatal, un cambio en la legislación estatal no produce ningún efecto de obligación, pero en el País Vasco ha tenido siempre, en este caso de personal habilitado, que sabéis que en el ámbito del Consejo Superior de Deportes también ha creado bastantes problemas, incluso asuntos penales como consecuencia de quienes van y quienes levantan el acta y quienes hacen las pruebas correspondientes. Después también, yo creo que en la caza también hay un trasfondo político importante de la legislación que se está produciendo en el País Vasco, pues que no, siempre se ha dicho que zonas de caza no había muchos, pero si hay una modificación y se crea la figura del acompañante y se dice que hay que favorecer a estos deportes tradicionales, estas actividades tradicionales, etcétera, y se crea la figura del acompañante para que pueda una persona, podemos incentivarle a que se dedique a la caza o que vaya de una situación nueva que yo creo que es en parte digo, por el tema de la caza que hay a favor y en contra en la entrada en los últimos años en el debate político, cuando hace pues 10 años a lo mejor pues no los que ya tenemos una edad no estaba en ese debate político, ¿no? He recogido también unas modificaciones, pues un decreto del País Vasco sobre ejercicio de acceso y ejercicio de profesiones. Como sabéis, esto en todas las comunidades autónomas se dice que se va a regular, pero no se regula ninguna. Estamos siempre en proyectos, anteproyectos, borradores, promesa del gobierno correspondiente, pero reconozco la dificultad del tema, pero no se hace. Después hay otro también, un decreto en cuanto al reglamento, en cuanto a la ubicación del órgano competente en materia de deporte en Valencia, ¿verdad? Y después también en Valencia hay una también de ordenación de las profesiones deportivas y una actuación de la inspección educativa. Si vamos a Andalucía, pues tenemos también un plan general de inspección del deporte que sí que es en cierta novedad, porque me parece que yo no sé si no existía, pero la verdad me lo avisó Federico porque yo esto no había tenido noticia, pero sí que es cierto que yo hasta ahora no había visto un plan de general de inspección en el deporte, y en algunos casos después de lo que pasa sería a lo mejor necesario que desde la administración autonómica se hiciese, ¿no? Después, en esto, parte de vista la legislación estatal autonómica de Aragón y otras comunidades autónomas, sí que aquí hay un aspecto importante con 4 cosas que he señalado, pero creo que aquí hay un cambio importante que además está teniendo los que veáis las páginas de deporte, de digitales y de prensa tradicional, pues ha aparecido, ¿no? Y es que como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Derecho Comunitario, pues se ha ampliado cada vez más y afecta fundamentalmente a funciones del CAS, ¿no? El CAS, todos los que estamos aquí sabemos la peculiaridad que tiene, un tribunal de arbitraje en Suiza, cuyas resoluciones del mismo solamente son controlables por muy pocos conceptos, ¿verdad?, por el Tribunal Supremo Federal Suizo y demás. Esto ha llevado a que por diferentes circunstancias pues se hayan planteado
desde diferentes Estados miembros de la Unión Europea cuestiones prejudiciales o recursos ante el Tribunal de Justicia, y el Tribunal de Justicia ha venido a decir tres cosas: que hasta ahora, por lo menos en materia de arbitrajes, que cuidado, que con un arbitraje se puede plantear lo que ya te ha dicho el TAS, no se puede ejecutar, ¿verdad?, en un Estado miembro si es contrario al derecho vigente en ese Estado y al derecho comunitario. Por lo tanto, que puede haber un control judicial o por tanto, cambia fundamentalmente lo que se había visto hasta ahora del TAS, ¿no? Por otra parte, también el caso del Searince, este famoso que sale en la prensa deportiva y en los artículos jurídicos deportivos, un club belga, ¿verdad? Pero también en cuanto a sus relaciones con la UEFA y demás, y derecho de competencia, los jugadores, ahí el Tribunal de Justicia dice que es Bélgica y que en Suiza se podría tener, pero que ahí se puede controlar, ¿verdad?, lo que ha dicho, ¿no? Y después, ¿verdad?, eso es lo que he marcado en base federativa. Después también está el control, ¿verdad?, de los laudos del TAS por los diferentes, que había que distinguir los que son miembros de la Unión Europea y los que no lo son, porque los que no lo son, la autonomía, visto también derecho a la competencia, hay otro, perdón, antes de hablar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay uno de potestad disciplinaria. Sí que no hay una sentencia, pero sí un informe del abogado general que después puede coincidir bastante con lo que dice el Tribunal de Justicia, en el cual plantea que la potestad disciplinaria deportiva en el ámbito federativo después vaya al TAS y que ningún órgano judicial pueda discutir, que es más que dudoso, por lo cual podría replantear el modelo que se está preparado en la ley estatal del deporte, pero que no se ha desarrollado, ¿no? Es lo que ahora, hace unos días asistía también a una charla de este tipo sobre el follón, que ahora hablaremos, follón o resolución de la Federación de Pelota Vasca Española y demás. Entonces decía que a lo mejor el TAS, la resolución que ha hecho quitándoselo de encima, dices que ve ahora cómo le vienen todos los problemas de un tribunal y otro, y intenta en estos momentos evitar las resoluciones que últimamente ha hecho, que se duda de su aplicación. En el caso de el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el caso Caster Semilla, creo que es nadadora o atleta sudafricana, con el tema transgénero, que ya hemos hecho jornadas específicas en la escuela que he asistido yo, o bien me he atrevido a hablar sobre el tema más que en presentación, pero sí que es cierto que hay también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entra y plantea y cuestiona ciertas resoluciones del TAS. Es otro tema que se abre y que yo creo que tenemos y que puede ir a más, ¿no? Aparte, ha habido decisiones, creo, del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales en esta materia, y después una orden ejecutiva de Trump en los primeros días en cuanto a la participación de mujeres en competiciones deportivas, que ha traído sus comentarios correspondientes. Otro tema que tuvimos una jornada en el 25, era bonificación en la cuota de la Seguridad Social. En una jornada, ahí ya los problemas que se vieron y lo que vimos, y que va un tema tradicional desde hace muchos años en el deporte, que cuando se ha regulado, pues la verdad es que todos esperábamos que tuviese más aceptación o más, y por las razones que se tiene. Selecciones autonómicas, el caso ha sido de la Federación de Pelota de Euskadi, que ha sido admitida por la internacional, y que recurrida por la española y la cubana en la resolución al TAS. El TAS ha considerado que no era competente, que era un problema y que por lo tanto se produjo ese partido. Había un conflicto político, como señaló, porque claro, los resultados del torneo es que España ganó al País Vasco, y entonces ya la cosa se cambió, se ha quedado una situación extraña. También deportistas, según he leído, no conozco esto, pero que pensaba el gobierno vasco que iban a apostar por la selección de Euskadi, pues han ido por la selección española. Después también ha habido aquí problemas, había muchos artículos de un miembro de la Federación Navarra, que además tiene un cargo en un partido político de base territorial en Navarra y demás, totalmente en contra de esto. Es un tema bastante politizado, veremos cómo acaba. De momento está ahí. También se criticó la actuación del Ministerio de Asuntos Exteriores, se recordó también lo que había hecho el Consejo Superior de Deportes, se volvió al origen de la ley, porque el PP, una de las cosas que en principio votará a favor, precisamente por esta posibilidad, pues votó en contra y tal. Pues es también un tema que reaparece cada cierto tiempo. Novedad jurídica por la Vuelta Ciclista España 2025, y los aficionados al ciclismo lo vemos más. Tema de conflictos, derechos de los deportistas, derechos de manifestaciones, todo lo que pasó, máxima audiencia, máxima repercusión, ¿verdad?
competencia también el Ministerio de Asuntos Exteriores, que si tenía que haber o no excluir a un equipo israelí. Ahora ya sabéis que ese equipo no es israelí porque lo ha comprado un exjugador de fútbol del Barcelona. Entonces, competencia judicial para las denuncias, cada día la etapa era en un sitio, había una denuncia en un juzgado, después en la Audiencia Nacional, ahí se ha quedado una situación, y después la gravedad del precedente de lo que puede pasar en las 3 grandes pruebas ciclistas, ¿verdad? Cuando pueda haber el conflicto de Gaza o cualquier otro conflicto que pueda tener en el asunto, ¿no? Ese ya ha tenido su... Otro asunto que ha vuelto ahora y que no llegó a resolución judicial, pero que se retiró, partido Villarreal-Barcelona, competiciones fuera de la sede del estado donde tiene la sede el club, puesto federación o fuera de la federación club empresa que la organiza, ¿no? Aquí la verdad es que si después ves la vuelta ciclista, yo veía el otro día el recorrido y lo más cerca que se puede ver de Zaragoza, donde empieza este año, la verdad es que no parece que el criterio, pues la crítica y todo lo que ha pasado Madrid-Barcelona, a lo mejor es un enfrentamiento Madrid-Barcelona, porque si vuelta ciclista, Tour y Giro salen y realizan varias etapas fuera de Italia, Francia o España, no tiene mucho sentido lo que se ha armado. Y además el que no protestaba, que todo el mundo te decía, que más tendría que protestar, era el Villarreal, porque se supone que desde en Miami o donde jugasen, posiblemente los que menos iban a apoyar de todos los que iban a ver ese partido era el Villarreal. Es decir, que si quejaba el Madrid, que sabría que tendría los mismos apoyos en Barcelona si jugaba otro partido allí cuando le tocaba jugar fuera, pues, pero eso es la... dopaje y protección de datos, aquí sí que ha habido por aplicación del Reglamento Europeo y de las normativas nacionales, cuidado lo que está pasando, tema fundamental de dopaje, las publicidades, las sanciones, ahí ha habido varias resoluciones y hay un asunto pendiente, hay un abogado un informe también de las conclusiones del abogado general de la Unión Europea y veremos creo que no ha salido todavía la sentencia, lo que puede ser. Ahí hay una colisión entre lo que se debe hacer en materia de dopaje, claro que se puede publicar, o el control, todas estas cosas. Había un artículo, no sé si en El País o en El Mundo, este fin de semana o lo anterior, claro, que venía a decir que en materia de dopaje ahora en España, no sé si hay 50 o 60 en vía administrativa, dice en vía administrativa por confidencialidad se sabe, pero no se sabe muy bien quiénes son, se dice que hay médicos, técnicos, directivos y ciclistas y jugadores implicados, no hay ninguna resolución, ¿verdad? Y es una situación pues extraña la que se está produciendo, que la verdad decía, no, hay que plantearse un poco que no se puede estar abiertos permanentemente sin cerrarse o se ha cometido o no, pero parece que hay un problema que sigue. Fondo de inversión y sociedades anónimas deportivas, pues vuelve, lo hemos visto otros años, si queréis veremos, pero vuelve a ser multipropiedades, sociedades anónimas deportivas, en el caso producido en el Mundial de Cruz, que un equipo mexicano se dejó participar porque era la misma. Esto va conforme vaya habiendo fondos de inversión o sociedades que vayan adquiriendo estados en diferentes estados, clubes de fútbol que después pueden jugar competiciones europeas o internacionales y son importantes, se va a producir y lo va a hacer. Novedad de un artículo que si alguno quiere, pues me dirige un correo y se lo puede ver en YouSport. Deporte y patrimonio cultural no es una novedad en el deporte, caso del Recreativo de Huelva, para los que seáis futboleros y todo lo que ha sucedido y sigue coleando todavía por el tema en Andalucía, por su declaración como bien de interés cultural, ¿verdad? Entonces, aquí ha habido la declaración de los bolos, ¿verdad? Y ahora de las carreras pedestres. Una está en tramitación y otra se va a iniciar, ¿no? Entonces, veremos situación como resuelve la Dirección General de Patrimonio. Digo, no es una novedad en el deporte, sí que es una novedad en Aragón que no lo teníamos, ¿no? Licencia deportiva también había alguna cuestión. El Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que no son entidades, dado ahí además las noticias que aparecen en la prensa en cuanto al fútbol en Aragón, ¿verdad? Ya sabéis que el Real Madrid y Barcelona no se plantean la conversión en sociedades anónimas, pero sí que parece que ha habido varios intentos de crear desde esas mismas entidades deportivas sociedades que les permitiesen realizar operaciones financieras para, podríamos decir, hacer frente a los equipos, porque esos se mueven en otro nivel de la Champions, ¿verdad? Ingleses, alemanes y franceses, que son sociedades anónimas. Entonces, tanto se hablaba de Florentino Pérez como la porta había sido en las palancas, pero decía, utilizar ciertas fórmulas de sociedad por conseguir más fondos. Dos, tema tradicional, pero que hay que incidir en dos cuestiones: conflictos Liga Nacional de Fútbol Profesional y Real Federación Española de Fútbol. Como consecuencia del cambio de presidente, lo pongo después también, ya no lo diré, pues se ha reducido, pero en el caso de lo que había en cuanto a los partidos de los lunes, una sala de lo civil ha venido a decir que lo que tienen que hacer es coordinarse y criticar lo que hacía la federación, ¿verdad?, en esta materia. Y después
cuando hay interviene en materia de una liga nacional, el Consejo Superior de Deportes, y aprueba unos estatutos, como hizo con el tema de los derechos audiovisuales, lo que ha venido a decir el Supremo, que en el momento que interviene el Consejo, eso de decir que es privado y que hacer lo que quiere ya es una potestad pública, y el Consejo debe sujetarse a las leyes de procedimiento administrativo, motivación, por lo cual ha planteado ahí una situación que se dé el problema. El disciplina deportiva, derecho, eso he planteado, ya lo tenéis. Casos Rubiales, el año pasado lo vimos en los inicios, hay una sentencia de la Audiencia Nacional, pero que está recurrida, por lo tanto, no es sentencia firme. Caso Roche, medidas cautelares, el asunto estaba en plena actualidad cuando tuvimos la jornada el año pasado, como consecuencia de la situación de esa medida cautelar inicial no pudo presentarse, después esa medida cautelar ha sido anulada, ¿verdad? Y entonces ahora está en una situación, pues, efectivamente, ya para historia. Construcción y financiación de estadios y demás, pues a partir del Inter de Miami, por el reflejo que tiene ahora en Zaragoza, pues hay que citarlo. El urbanismo en España y tal, en varios proyectos que hay en Inglaterra, pues en la prensa económica aparecen referencias al mismo. Baja laboral y actividad deportiva, que lo han mantenido varios años, pues efectivamente sigue habiendo, normalmente son ciclismo, en este año es boxeo. Si tú estás en baja en tu empresa y te ven boxeando, pues la verdad, pues despido disciplinario, ¿no? Y si estás con problemas de espalda y haces pruebas ciclistas, pues evidentemente también será la situación correspondiente, la disminución que he visto. Organización de competiciones, ese es un caso que el año pasado planteamos que iba a pasar, pues el Tribunal Supremo ha dado la razón a la Federación Española de Tenis de Mesa, en el cual sus mismos federados habían organizado los mismos días que hacían competiciones oficiales, competiciones privadas. Les sancionaron, recurrieron, el Tribunal Administrativo del Deporte, al final el Supremo ha dicho que si tú estás en una federación y hay un calendario oficial, lo que no puedes hacer es hacer esos mismos días, las mismas personas, entonces, aunque no eran evidentemente los mismos clubes los que tenían. El año pasado planteamos lo de los casos Olmo y Ter Stegen, y ahora tenemos los casos estos, ¿verdad? Sigue el asunto, pero es que ahora, aunque ya es del 26 y la podremos decir, ha sido ya resolución dictada en el 26 en el futuro, hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en el cual al Getafe le ha estimado una medida cautelar frente a las resoluciones que había adoptado la Liga y la Federación estaba también a favor en cuanto a los fichajes de invierno, no le daban más que la posibilidad de hacer fichajes por el plan de la situación que vive el Getafe, como sabemos están 20 y todas estas cuestiones, a consejo de la medida cautelar, por lo tanto, lejos de decir que se ha ampliado por esta vía lo del fútbol y geopolítica, pues lo que hablábamos, lo que ahora en la prensa deportiva y en la prensa general, pero que tiene páginas deportivas ahora de geopolítica del balón, que vamos desde lo de Trump y la FIFA, etcétera. Deporte femenino sigue la situación en lo que hemos visto, turismo deportivo y turismo de aventura, como hemos visto, delitos societarios y grupos deportivos sin ánimo de lucro, pues en principio parece que los delitos societarios no se aplican cuando la mayoría de las entidades deportivas en España y en Aragón no son sociedades anónimas deportivas, hay alguna sentencia en este sentido. Control judicial de la admisión y expulsión de socios, seguimos viendo, y sobre todo en sociedades de cazadores, curiosamente, seguimos viendo todas las semanas o cada 15 días resoluciones de toda España judiciales en las cuales pues, un club pues han expulsado a uno, procedimiento, hay que ver los estatutos de cada cómo se ha motivado, qué procedimientos ha seguido, pero lo tenemos. Marcas y clubes de fútbol también tenemos resoluciones judiciales. Incomparecencia de jugadores a la convocatoria de la selección, por uno famoso del Barcelona, pues ha habido polémica jurídica y cómo le podía sancionar, porque si juega en España y te llaman, esto es otra cuestión que se va. En el Mundial de Clubs, una competición que ahora se le da más importancia, pues se hablaba si quién tiene que alinear, porque alguno de los que fue alineó, podríamos decir, al segundo equipo. Entonces, si ahora se va a imponer que una competición de este tipo, cuando terminadas todas, tengas que alinear a los mejores, dado lo que se pagó, porque se criticó a alguno de los equipos en los cuales iba con el, podríamos decir, el B, y a los otros les había dado ya las vacaciones correspondientes, ¿no? El contrato menores y contrato, hay algunas resoluciones también ya en cuanto a empresas y agentes que al firman un contrato con los padres de un menor deportista que en cualquier actividad destaca, con objeto ya más o menos de decir, cuando cumpla, en el momento que tenga un contrato profesional, nosotros tendremos parte, pero le haremos el asesoramiento y establecemos un tiempo, y ahí se empieza a haber dudas y un debate que hasta ahora venga. Las sedes del Mundial de Fútbol en España, pues, en el caso Huesca que se dijo, si se podía, parece que no se puede impugnar, no había una actividad administrativa. Sí que es cierto que después, como consecuencia de la filtración de unos correos a los medios de comunicación, por lo que ha dado lugar es un delito a un asunto penal
por unos delitos de revelación de secretos en el seno de una comisión organizadora que había en la federación, que está por ver lo que pasa, pero y ha caído alguna de las sedes porque Málaga se ha retirado, entonces puede entrar otra. Es decir, que no es un tema administrativo, pero sí que es un tema que o motivas bien cómo lo has decidido y si se descubre pues que parece ser que hay lo que en esto es pues un cambio en los baremos para favorecer a una ciudad frente a otra, pues haya habido los problemas correspondientes. La inteligencia artificial y el deporte, pues si va a aparecer en la designación de árbitros, como consecuencias ha dicho que no, con las consecuencias que se podía tener, y ahora sí que ha salido en el mercado de invierno, ha habido varios artículos ya que varios jugadores, no de los de primer nivel, pero los que han cambiado, que en lugar de ir a su abogado y a su agente por medio de la inteligencia artificial, han hecho para irse a países del este y a equipos así más extraños, habían hecho toda la tramitación. Veremos después cómo va, porque lo que tenemos. Los rescates de montaña cada cierto tiempo, y en eso en Aragón se plantea tema de seguro, licencia federativa, el coste que tiene, y ya sabéis la polémica que está abierta por la situación que acompaña a los mismos, ¿no? Seguro y actividad deportiva, ya lo hemos visto, el caso Louzán, así la sentencia de absolución, porque tomas posesión como presidente de la federación y tenías una sentencia, no era firme, del Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación cuando era vicepresidente de la Diputación Provincial de Pontevedra, me parece, una de las gallegas, y consiguió la absolución, por lo cual se eliminó un problema que se hubiese planteado en el caso de ser condenado, qué podía pasar si lo podían evitar, ¿no? Con la protección de datos y control a los estadios sí que ha habido varias, en cuanto me parece que ha sido los Asuna el que fue sancionado por cómo controlaba ya, que se decía que utilizaba prácticamente de las que utilizan en China, ¿no? Los torneos de pádel en Arabia y campeonatos oficiales también había una discusión porque al final creo que Arabia ha conseguido que ciertos competiciones oficiales sean allí, primero iban a título particular los jugadores y después las mismas entidades deportivas han considerado que era mejor por tema económico. El caso Piqué, la Supercopa sigue, a pirateo de los partidos, ya sabéis, ahí se hablaba en la prensa, me acuerdo cuando miraba la prensa económica, en la prensa económica se decía del éxito que ha tenido la campaña del canal de denuncias de la Liga de fútbol profesional que da el premio de 50 euros, pero se encontró ya con una denuncia de una asociación de internautas por posible atentado contra el reglamento de protección de datos porque se infiltran fotos de un recinto privado que es un bar donde hay fotos de particulares que puede haber menores viendo el fútbol y tal. Entonces también salía esa situación, el éxito de la campaña y por otra parte por el pirateo de los partidos en los bares y por otra parte también la denuncia. También hace algunas cosas que he destacado la polémica del partido del penalti de Julián Álvarez en el Athletic Madrid y Real Madrid, pocas veces se haya visto artículos jurídicos en prensa jurídica y en prensa no jurídica sobre el tema, pero la verdad es que es una cosa curiosa lo que dio. El caso de Daniel sigue su repercusión hasta sus actividades últimas de esto, y la crisis del COI también un poquito, tema olímpico, cambio de la presidencia, tema de recursos financieros y demás, y ahora también se plantea el problema de lo que tiene con Rusia, Bielorrusia, si los admite o no de cara a las Olimpiadas. Hay posturas encontradas, están recurriendo los atletas, posibles deportistas de los países excluidos, recurren al TAS y parece que les ha dado la razón y que puedan ir. Entonces hay ciertas cuestiones que se están planteando. Ya después las otras son ya, podríamos decir, generales que hemos visto, que alguno lo podréis ver ahí. A procesos electorales en las federaciones, deciros que aquí, porque no ha habido años de elecciones, en Aragón hay una sentencia pendiente de una federación que hoy he comprobado por un compañero que lleva el tema que no ha salido todavía esa sentencia, no se ha dictado sentencia, y en el ámbito nacional yo creo que el Supremo todavía no ha llegado, sí que de vez en cuando vemos de la Audiencia Nacional alguna sentencia de alguna federación que había en algún momento un recurso, pero tampoco podíamos decir una que cambiase, que les dijese que el modelo se plantea una duda sobre el modelo. En las Aragón es exactamente igual, y ya que lo hemos hablado varios años, pues ahí sigue el tema del asunto penal, ¿no? Un poco lo que vemos entre potestad disciplinaria, la potestad disciplinaria, los órganos deportivos nos reunimos los martes y el miércoles tienes todas las resoluciones dictadas. Un caso penal a lo mejor de este tipo pues son entre 2 y 6 años. Entonces, ahí hay un problema, ¿verdad? Que no tiene, que hay una denuncia de un partido de fútbol y un partido de baloncesto en vía penal, pues si se espera la resolución para alguna sanción deportiva, desaparecer en lo que hay, ¿no? Esto son cosas vistas anteriormente,
algunas ya me he referido y otras que lo vean. En cuanto a lo mejor espacios naturales protegidos y deporte, al margen de lo que hemos visto, pero que afectaba en toda Aragón, lo del fuego, lo de las medidas en agosto, la verdad es que este año no ha habido y estos años lo había. Por lo tanto, no os aburro más. Muchas gracias por esto y le doy la palabra a Rafa para que pueda seguir la intervención. Gracias, Manuel. Lo que haremos será el poder dejar para el final las dudas que tengamos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a proseguir con Rafa Guerras, además con una exposición bastante interesante relacionada con vinculada a las relaciones interpersonales en las entidades deportivas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver. Sí, vale, perfecto. Adelante, Rafa. Muchas gracias, Fede. Y bueno, pues, como ha hecho Manuel, pues primero gracias por seguir coordinando y sacando adelante pues es lo que es realmente pues una reunión de amantes del deporte, de gestores, ya no gestores, sino de agentes activos del deporte y bueno, pues a las personas que también tenemos inquietudes o por profesión o simplemente por dedicación del tema del derecho deportivo, pues bueno, pues una manera de poner en común todos y de comentar lo que son, creo, sensibilidades muchas veces comunes y que entre todos creo que nos podemos ayudar a dar luz o simplemente a hacer más sostenible pues el día a día del ámbito en el que nos movemos. Y después, bueno, después de la exposición, como siempre, tan puntillosa y tan prolija de Manuel, yo este año he intentado preparar lo que es, digamos, una pequeña exposición pensando en lo que es mis preocupaciones, que son, bueno, pues por un lado, lo que me da mi experiencia en el derecho, en la práctica del derecho en general y en lo que me afecta en lo deportivo y también, evidentemente, pues como parte del tejido deportivo en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Que es en lo que compartimos pues una pasión y pues muchas veces también sufrimientos y preocupaciones. Entonces, es desde ese punto de vista en el que lo he intentado plantear, intentando que sea no de de una entidad, digamos, un tecnicismo muy profundo, sino simplemente intentando recordar lo que creo que son cuestiones que están en el día a día y, sobre todo, aquellos aspectos que quizás nos deben hacer, o pienso yo, que sobre los que debemos reflexionar para intentar avanzar día a día y ser más seguros y ser más eficaces en nuestras gestiones. En este sentido, os voy a pedir disculpas inicialmente porque seguramente se me escapará pues lo que es digamos, a lo mejor con frecuencia el hablar de gestores o hablar del área que quizás ya por mi edad, en la época de la práctica del deporte como deportista, como atleta, pues se queda ya lejana y bueno, pues vamos siendo más mayores y la edad o los años que le he dedicado a la gestión, pues como miembro de juntas directivas, bien en el campo Scorpio o bien en la Federación de Aragonesa de Atletismo, pues quizás es lo que más me impregna o lo que más me tengo presente. Entonces, perdonadme si muchas veces a lo mejor pues se me escapa más la referencia a la gestión, que es un aspecto importante, bueno, por de mi exposición, pero desde luego quiero que todas las precisiones sean extensibles a los que conformamos ese tejido deportivo aragonés, que evidentemente no son solo los gestores, sino sobre todo los principales protagonistas, que son los deportistas, los otros grandes protagonistas, que son los técnicos, y por supuesto pues los jueces, los organizadores. Pero ya de partida os pido disculpas porque seguro que se me va a escapar más de una vez. El enfoque que le he dado es, pues como lo veis, bueno, pues algunos matices derivadas de las relaciones interpersonales en las asociaciones deportivas, ¿vale? Que es algo seguramente que pensaréis que es muy obvio, pero como es muy heterogéneo y entre los participantes pues estamos representativos de muchos ámbitos, no solo deportivos, sino de las entidades también, o de la forma de la gestión y de la participación que tenemos, pues he intentado que sea lo más genérico posible. A partir de esas relaciones interpersonales intento llegar a las consecuencias o entrar en lo que son las consecuencias y las repercusiones de esas relaciones en el día a día, y sobre todo centrándonos en aquellas cuestiones que, repito, que son obvias, pero que no por obvias dejan de ser importantes y a veces no por cotidianas dejamos de
incurrir, creo yo, en ciertos errores como es infravalorar las responsabilidades o dejarnos llevar por una equivocada interpretación de lo que es el deporte o la gestión o la práctica voluntarista, que es el modelo que creo que es mayoritario, ¿vale? Y, bueno, pues intento enlazar unas ideas con otras a partir un poco de ese argumento. Bueno, digo que diréis que muchos aspectos son sabidos ya, pero creo que muchas veces es bueno, más que pretender entresacar grandes consecuencias de unas charlas, que nos pasa, creo, a todos, a veces es más práctico recordarnos cosas importantes y sobre todo analizarlas desde el punto de vista de la esencia de las cosas, ir a la esencia de lo que hacemos, de lo que somos y de lo que son las realidades que vivimos. Por eso algunas cosas seguro que digo, vaya pero grullada, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí vamos a ver si llegamos a conclusiones y reflexiones que nos permitan aportar, ¿no? Bueno, una cuestión básica en esas relaciones. Las federaciones, los clubes, el asociacionismo en general como vertebrador principal, creo yo, del tejido deportivo aragonés, sabemos por definición que es, bueno, pues la confluencia de sujetos múltiples, personas físicas en su gran mayoría, que desarrollamos de manera coordinada pues tareas que nos unen para llegar a la consecución de expectativas, de objetivos de interés común. Eso es el asociacionismo como de hecho fundamental y como estructura fundamental de nuestra sociedad. En estas actuaciones, donde empezamos a relacionarnos, tenemos una principal actuación que es interna, que es la derivada de nuestra vida cotidiana en nuestra familia deportiva, en nuestro club, en nuestra federación, que son, bueno, pues las determinadas por nuestros estatutos, nuestros reglamentos internos y el día a día de directivos, de jueces, de entrenadores, de deportistas, de organizadores en aquellas federaciones donde también se reconocen, ¿vale? Pero también hay un ámbito externo o de relevancia externa que puede ser aquellas relaciones que tenemos, por ejemplo, cuando nos relacionamos con agentes externos como puede ser la administración, bien para gestionar de común acuerdo organizaciones o expedientes de subvenciones, ¿vale? No nos olvidemos que son también relaciones, en este caso, bueno, pues con personas, digamos, entidades, personas jurídicas, por decirlo de alguna manera, o cuando organizamos una competición, un evento, estamos entablando relaciones con terceros de nuestras asociaciones como son, bueno, pues yo qué sé, si el Escorpio organiza la carrera de la infancia o el ciclista aragonés organiza una cicloturista o el quebrantahuesos, lo que sea, estamos entablando relaciones interpersonales de las que derivan consecuencias jurídicas de contratos, pseudocontratos y, por lo tanto, responsabilidades como organizadores, responsabilidades por el compromiso de responder a una expectativa organizativa que no debemos desdeñar. Y esto lo digo porque, y aquí es una reflexión personal a la que volveré después, si os dais cuenta, el mundo no de las organizaciones, sino el mundo de lo que producimos las asociaciones en general, y sobre todo teniendo en cuenta los recursos que tenemos y el nivel de desarrollo de nuestras estructuras, que muchas veces cuando hablamos en Petit Comité o en foros decimos esto es un milagro, ¿vale? Creo que es imposible pedir al asociacionismo mejores resultados con los escasos recursos que tenemos normalmente, ¿vale? Eso me lleva a hacer reflexiones y es que muchas veces nos sacrificamos de tal manera que nos olvidamos de que, sobre todo porque nuestro principal perfil creo que no es profesional, sino sigue siendo en un mayor grado voluntarista. Por lo tanto, no nos movemos, creo yo, de manera general por egos ni por reconocimientos sociales, sino por una cultura del trabajo y del esfuerzo y de la continuidad del trabajo que otros has hecho antes, ¿vale? En nuestros clubes principalmente, en las federaciones. Las federaciones creo que son más áridas porque, por desgracia, rige más ese espíritu de que hay de lo mío en vez de que hay de lo colectivo. Pero en los clubes, que es un entorno más familiar, creo que muchas veces dejamos de lado o no le damos suficiente valor a aquello que hacemos. Es un día más en la oficina, que digo yo muchas veces, y realmente cada día se realizan tareas y gestiones de gran nivel, de gran calado social, que contribuyen de una manera muy especial a crear sociedad, a desarrollar en valores y en desarrollo técnico, social, en salud, en todo lo que sabemos, y seguramente no le damos la importancia que tiene. Pero a veces ese no darle la importancia que tiene, ya digo, un día más en la oficina, como si no hubiéramos hecho nada, creo que debemos a veces pues reconocernos ese trabajo y esos méritos. Eso tiene también como una faceta, un aspecto negativo, y es que nos pensamos o seguimos pensando en muchos aspectos
que como lo hacemos por voluntarismo, sin pedir nada a cambio, con un espíritu no profesional en la mayoría de los casos, las responsabilidades y los niveles de exigencia son de ese nivel también. Y eso es un gran error que todos sabemos o muchas veces lo reconocemos, pero luego en el día a día bajamos seguramente la guardia. Y es por ahí un poco hacia donde quiero llevar el tema, ¿no? Bueno, todo lo que hacemos, desde que firmamos la licencia por nuestra federación, desde que adquirimos la condición de socio, genera relaciones entre personas, relaciones en las que relaciones que generan acciones, exigencias, derechos, obligaciones, bien por nuestros estatutos, por nuestros reglamentos, como decía antes, pero que van a generar todo ese cúmulo de obligaciones, de derechos que de naturaleza jurídica y que nos van a marcar o que sobre las que debemos tener especial referencia o relación. Todos podemos imaginarnos 1000 ejemplos, ¿vale? Pero desde cualquier acción de tecnificación, entrenadores que asumen la responsabilidad de desarrollar técnicamente un grupo de entrenamiento, equipos que van a participar en escolares, en federados. La misma oferta que realiza un club, una federación para desarrollar una escuela, para llevar adelante un equipo. Todo eso comporta no solamente relaciones interpersonales entre club, entrenadores, deportistas, sino también con los padres y madres de nuestros menores o simplemente de los propios deportistas, que en definitiva son contratos, obligaciones de desarrollo de prestaciones y además nos hacen asumir obligaciones y responsabilidades de protección, de cumplimiento de normativas, de legalidades, ¿vale? Que nos hacen ser pues, responsables no solamente a los que gestionamos, sino también a las mismas entidades. Todas esas relaciones, que ya digo que la misma casuística, o la casuística que todos podemos conocer, o la que cada uno en su ámbito deportivo y de su estructura puede imaginarse, es además, o yo siempre digo que es paradójica o es digna de análisis. Todos los que estamos participando hoy en este foro, antes he visto un poquito los que estabais inscritos, pertenecemos a federaciones de deportes de todo tipo, de múltiples especialidades deportivas, de clubes, y todos tenemos ejemplos, tanto en el ámbito, digamos, más rural como en las capitales de provincia, de trabajos espectaculares, de clubes y federaciones de donde salen olímpicos, internacionales, campeones de España, medallistas, es decir, deportistas que llegan a lo máximo, que tienen expectativas de llegar a lo máximo respecto a los que gestionamos entrenamientos, respecto a los que gestionamos viajes, con estructuras y con dedicaciones personales voluntaristas, generosas, más o menos formadas y muchas veces con apoyos profesionales muy limitados. Es decir, trabajamos con lo máximo, con expectativas máximas, muchas veces con niveles de organización insuficientes en cuanto a medios económicos o de recursos humanos, pero lo podemos todo. Y llegamos a todo, pero no podemos olvidar que al final todo lo que hacemos, desempeño de tareas técnicas, organizativas, deportivas, todo eso que hacemos y que aporta o que genera esas interrelaciones, que aporta supone esa aportación de trabajo brutal, de prestación de servicios, en entrenamientos, en prácticas deportivas, en gestión de las estructuras, todo eso no es ajeno a la normativa general fiscal, laboral, de responsabilidad, es decir, a nuestra normativa general, ¿vale? La consecuencia directa de estas premisas, bajo mi punto de vista, y lo digo como experiencia profesional y ya en lo que me corresponde como gestión, y hablo siempre de la gestión, os he pedido antes disculpas, porque generalmente cuando somos deportistas vivimos en nuestro limbo de deportistas y además nos pensamos que todo lo que nos rodea, quizás de una manera quizás un poco egoísta, pensamos que todo lo que nos rodea, lo que hacen nuestros entrenadores y nuestros directivos, es casi obligado, ¿vale? Porque para eso somos los deportistas. Cuando cambias tu percepción y empiezas a dedicarte a la globalidad, evidentemente, y conforme vas teniendo una cultura de globalidad y de servicio a la globalidad o a la generalidad, que es un club, una federación, evidentemente esta mentalidad cambia, ¿no? Pero debemos ser conscientes, ante esas premisas que os decía antes, que debemos conocer y respetar el marco normativo, la ley que nos afecta, porque es la que determina las obligaciones y los derechos de todas las partes implicadas en esas relaciones humanas que
desarrollamos todos nuestros ámbitos, ¿vale? Y esa necesidad, además de conocimiento y de cumplimiento formal, como os pongo ahí, aumenta, si queréis, en el momento en que en nuestra gestión, en esas relaciones de todos los que formamos ese tejido deportivo, ¿vale? Se produce o empiezan a producirse trabajos, prestaciones o aportación de trabajos y sobre todo empieza a haber desembolso de cantidades económicas, ¿vale? Simplemente estoy hablando de lo que es nuestro día a día, pero lo hago como reflexión porque, repito, la experiencia, y os digo que no es poca, en los conflictos que se judicializan, que se llevan en términos jurídicos o de conflicto jurídico, vienen precisamente de esa equivocación reiterada de que todo lo que hacemos de manera voluntaria, de manera gratuita, de manera sacrificada, sin reclamar nada a cambio, nos da esa especie de escudo de que no podemos tener ningún problema, ningún conflicto, y eso es un error. Ahí entro un poquito en este hilo conductor, es como hay pago generador de derechos y obligaciones. Bueno, el pago dinerario, cuando empieza a haber pagos o retribuciones de dinero, aportaciones de dinero, que en realidad, si os dais cuenta, no son más que aportaciones de partidas presupuestarias a la remuneración o a la gratificación, lo podremos analizar un poquito con Martita y ahora, de el trabajo, la prestación, la dedicación que miembros de la asociación, clubes o federaciones, realizan a favor de la estructura, ¿vale? ¿Cómo hacemos normalmente ese tipo de relaciones o dónde surgen ese tipo de relaciones? Bueno, pues ahí os he diferenciado, alguno podrá pensar que más, pero bueno, lo intenta englobar en esas 4 relaciones. Relaciones con profesionales o empresas, relación laboral, ¿vale? Es la relación, digamos, todos conocemos, bueno, esos conceptos de ajenidad, lo que es la relación por cuenta ajena en la que contratamos a alguien formalmente, ¿vale? El voluntariado como una forma muy, muy habitual de integración o de recepción o de generación de servicios y por trabajos en pos o en beneficio de la asociación, ¿vale? Y luego un aspecto que digamos que sale de esto, pero que, bueno, por experiencia también y por conocimiento, quiero citarlo porque está ahí, ¿vale? Y luego, bueno, pues podemos hacer comentarios si queréis, que es la aportación de premios sin consideración estricta de la relación laboral o profesional, pero también implica una aplicación de presupuestos que vemos que, como muchas veces todo es cuestión de matices y del color del cristal con que se mire, pues a veces nos puede plantear dudas, ¿vale? La relación con profesionales o personas jurídicas, pues no, es un tema que está perfectamente establecido, pero en función de cómo lo hagamos, pues podemos incurrir en problemas o en equivocaciones. Al final, este tipo de relación, lo sabemos, el profesional, persona física, la empresa que presta servicios, ¿vale? Es una persona jurídica, cumple en un contrato que pactamos libremente con la prestación de los servicios, bien de formación, de organización, de tecnificación, generalmente, ¿vale? Según un precio que se pacta, pero que debe tener unas características y que genera unas obligaciones. Características que tienen que estar bien definidas para que no incurramos en posibles conflictos de relaciones laborales encubiertas o que en caso de inspecciones nos puedan decir que no lo estamos haciendo correctamente y dé lugar a posibles sanciones, ¿vale? Esto de lo que estoy hablando, alguno dirá que, bueno, pues le puede parecer que es pura teoría. Yo os digo que las inspecciones existen, que en el mundo del deporte ya no es lo que eran hace, pues a lo mejor 10, 15 años, donde al mundo del deporte los dejamos funcionar al margen. No, no. Hay inspecciones de trabajo, hay inspecciones de seguridad social, hay inspecciones fiscales, entre otras cosas porque la mentalidad ha cambiado y creo que gracias a Dios ha cambiado, la cultura ha cambiado, ya no vemos a los entrenadores como personas que obligatoriamente tienen que dar su prestación de tecnificación de manera gratuita 24 horas al día, 365 días al año. Hemos entendido que a los técnicos hay que dignificarlos, hay que tratarlos bien, hay que reconocerles su esfuerzo, porque si no, entre otras cosas, ni se les puede exigir, ni se puede estructurar, ni se pueden crear estructuras permanentes o duraderas en el tiempo, ¿no? Entonces, esto, repito, ocurre, ¿vale? Y existe, por supuesto, una conciencia nueva de derechos, de nuestros derechos, de nuestra dignidad como prestadores de esos trabajos y, por lo tanto, ya no estamos en esos tiempos donde todo por el bien común y todo por el bien de la asociación, tengo mis derechos, tengo derecho y sé que puedo denunciar, se hace, se tramitan y hay consecuencias, ¿vale? Y esto lo vivimos profesionalmente todos los días.
Obligaciones derivadas de esa relación con las empresas privadas. Bueno, os pongo ahí unas cuantas, hay más, pero simplemente para que lo tengamos en cuenta. Cuando tenemos facturaciones, bueno, pues las facturas con esos profesionales o con esa empresa, pues habrá que hacer unas retenciones. Esas retenciones que tienen que ser de los tipos, para residentes el 15% en términos generales. Es más difícil que sean no residentes, pero podrían ser. En mi deporte, el atletismo, puede haber una contratación técnicamente, jurídicamente entendible, ¿vale? Con un deportista que vive en el extranjero y que viene a participar en unas condiciones concretas. Aquí, pues habrá que hacerle, como no residente fiscal, habrá que hacer unas retenciones, bien como persona física, como persona jurídica, ahí es más complicado, en materia laboral, como sea, ¿vale? Liquidación de esas retenciones, modelos trimestrales y anuales, control de antecedentes, depende del tipo de relaciones, de antecedentes por delitos sexuales, por ejemplo, cosas que cada vez conocemos más, pero que curiosamente se siguen obviando pese a las responsabilidades que luego nos podemos encontrar, tristemente. Seguros de responsabilidad civil, precisamente para tener cubiertas esas, bueno, pues posibles responsabilidades derivadas de esas relaciones, ¿vale? En relación laboral, bueno, pues la relación laboral que todos o muchos por nuestro trabajo habitual pues tenemos los conocimientos evidentes de qué implica, pero para marcar simplemente unas diferencias respecto a otro tipo de relaciones, bueno, pues sabemos que la relación laboral tiene como característica pues, bueno, pues las notas propias de la ajenidad, es decir, es el club, la federación, la empresa quien, bueno, pues quien marca todas las qué día trabajas, con quién, te marca los horarios, te aporta los materiales, te dice lo que tienes que hacer, es decir, es la empresa la que marca todas las características del trabajo. Y el trabajador, bueno, pues el trabajador, sea un deportista, sea un entrenador, sea un directivo, ¿vale? Sea un juez, pues tiene los derechos y las obligaciones como trabajador. Y la empresa, en este caso, el club, la asociación, la federación, pues deberá someterse con todo el rigor a todas esas obligaciones. Desde, como os pongáis, unas básicas, pues la documentación y registro de contratos tendrá que hacerse de manera escrita, no verbalmente y ya lo hablaremos. No, no, es que hay unas obligaciones, gestión de altas y cotizaciones de la seguridad social, gestión de salarios. Bueno, aquí, por supuesto, tenemos todos los espectros. Bueno, pues lo mínimo por entidad, bueno, pues serán siempre todos nos vamos a regir por los convenios colectivos, ¿vale? Pues los deportistas profesionales, ACB, Liga Nacional de Fútbol Profesional, la Liga Sobal, bueno, pues se regirán por sus convenios específicos. Para el resto, pues es más problemático. Os he puesto ahí alguno de los que se utilizan habitualmente por analogía o por encaje, que es el convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios, porque tampoco hay mucho más, ¿vale? Tampoco hay mucho más. Hay otros, pero están más dedicados a prestación de servicios, a lo mejor en términos de animación, sociocultural, pero bueno, sería encajarlo ahí, ¿vale? Conclusión, no podemos establecerlo como nos dé la gana la retribución, deberemos cubrir unos mínimos, los derechos de los convenios, ¿vale? Control de horarios, que aunque ahora todavía y en el mundo del deporte esto nos resulta a veces un poco, en el mundo del atletismo, por ejemplo, es a veces complicado porque existe una cierta tendencia a la autoorganización de los grupos de entrenamiento, pero bueno, la normativa es la que es y aunque de momento no está establecida por una obligatoriedad de informatización, creo por lo que tengo más o menos visto, pero tiende a eso, es decir, tenemos que prepararnos, formación en materia de prevención de riesgos laborales. Pues claro, es que los técnicos que trabajan en nuestros clubes y otras federaciones son profesionales, son trabajadores y hay que formarlos, hay que dotarles de herramientas y en conocimientos y en medios para que no tengan pues daños en el desempeño de sus profesiones. Pues claro que sí, ¿vale? Liquidación de las retenciones derivadas del pago de salarios. Pues bienvenidos al mundo de la legalidad en el mundo del deporte. ¿De acuerdo? No es ni más ni menos que lo que pasa en el resto del mundo. Acciones de voluntariado, acciones de voluntarios en el seno de las asociaciones. Aquí os hago esta disquisición o esta separación porque es un tema quizás curioso, no curioso, es un tema peculiar porque seguramente es el ámbito en el que más, o el aspecto en el que más seguramente incurriremos en el desarrollo de muchas de las acciones de nuestras asociaciones, porque repito que es una práctica habitual y creo que todos somos conscientes de que el mayor porcentaje de nuestras acciones son voluntarias o se rigen por ese voluntarismo. Repito, paradójicamente, siendo estructuras que optamos y que tenemos expectativas de
generar olímpicos internacionales, campeones de España, técnicos que van con las selecciones españolas, ¿vale? O sea, directivos que forman parte de las estructuras de las federaciones españolas. Es decir, somos capaces de lo más, pero sin embargo nuestro funcionamiento muchas veces es de las estructuras más simples que hay. Seguramente diremos que por incapacidad económica, pero quizás, y luego os lo diré en unas reflexiones, igual lo que hace falta es cambiar también la mentalidad, dar un golpe encima de la mesa y defender simplemente modelos que creamos, sobre todo los que nos dedicamos a la gestión, que es hora de que empiecen a recibir el apoyo que creo que tienen, ¿vale? Aunque eso es, cada uno tendrá su opinión, ¿vale? A ver, os he distinguido entre voluntariado y voluntarios, que aunque parece lo mismo, ya veréis como luego en el ámbito de actuación, a lo mejor no lo es tanto desde el punto de vista del concepto jurídico. El concepto de voluntario, bueno, es el que marca la legislación específica. ¿Vale? La ley de 42 del 2015 del voluntariado establece en su artículo 3 unas notas básicas, ¿vale? Evidentemente, desde perogrullo, tiene que ser una decisión, una actuación libre y voluntaria. Nunca puede estar sujeta a un contrato donde haya una obligación jurídica de actuar, de hacer, ¿vale? Ni una imposición. El pago de cantidades nunca puede tener carácter salarial, jamás va a ser salario, porque entonces estaremos hablando de otra cosa, sino en todo caso, y es la única excepción que permite esa norma, la cobertura o el reintegro, la compensación con gastos fijos y determinados. Es decir, el voluntariado lo que no puede suponer, si se establece y lo pide el voluntario, es que encima te cueste dinero, ¿vale? Pero luego entraremos en que eso no tiene nada que ver con esos pagos que implican una retribución, una satisfacción de unos trabajos realizados, porque eso se los llaman salarios u otro tipo de cosas, ¿vale? La norma dice carácter solidario, que es un aspecto, un entrenador y, bueno, persona para mí muy relevante del atletismo, desde luego, y del deporte en Aragón, que es Pedro Pablo Fernández, en su día nos decía, cuando yo empezaba en el ámbito de la gestión, me decía, Rafa, no te engañes, somos ONGs. Y yo discutía con él. Conforme he ido conociendo el mundo de la gestión, creo que en parte tenía razón. Muchos de los aspectos que hacemos pueden parecer ONGs, aunque no creo que nuestra mentalidad sea de esa solidaridad con la que trabajan asociaciones de voluntariado con un espíritu solidario. Creo que nosotros hacemos otras cosas o nuestros matices son totalmente distintos, ¿no? Otra cosa es que incluso en nuestro ámbito seamos capaces de regalar tanto que ese espíritu solidario pues también puede estar inherente, ¿no? Pero no creo que sea lo mismo. Como se ha dicho, sin contraprestación económica o material, salvo el reembolso, y desarrollado a través de entidades solidarias o de voluntariado. Por eso digo que nosotros creo que somos otra cosa, los clubes deportivos, las federaciones deportivas, y por lo tanto, en determinados aspectos, quizás no, esta normativa pues no nos encajaría directamente. Pero si tenemos que tratar de personas que regalan su trabajo, que eso es el día a día en la vida del asociacionismo, yo creo que sí que podemos buscar por analogía, ¿vale? O aplicar por analogía lo que nos establece esos marcos, ¿no? El mismo artículo 3, en su apartado 3, dice que no serán, o nos explica que no serán voluntarios, o que no se entenderá voluntario en ese sentido. Ahí nos dice, las actividades, ese tipo de ayudas o de prestaciones aisladas o esporádicas, ¿vale? Periódicas o no, prestadas al margen de entidades de voluntariado. Ahí podemos entrar nosotros, ¿vale? Entonces, esas ayudas puntuales que se hacen para una organización, para algo muy concreto, ¿vale? Eso no está dentro eso se entiende que está fuera del ámbito competencial específico del objeto de la ley. Las ejecutadas por razones familiares, de amistad o de buena vecindad. Claro, por eso os decía antes lo de analogía. Las familiares no, lo más que al final decimos que es un club por la familia del deporte donde nos incluimos nosotros, ¿no? Las que se realizan en virtud de una relación laboral, funcionarial, bueno, eso ya son temas que se escapan, ¿no? Pero, ¿por qué os cito esto? Para que veáis, técnicamente, pues lo que hacemos en los clubes y las federaciones seguramente no encajaría aquí, según estos parámetros, porque estaría más bien en las excluidas, pero si tenemos que dar cobertura o tenemos que decir en qué marco nos incluimos cuando actuamos en esos márgenes de voluntariedad, bueno, pues tampoco creo que estamos en un limbo jurídico, yo creo que por analogía podíamos o deberíamos llevarlo más o menos por ese margen o ese marco que nos han creado, ¿no? ¿En qué sentido? Pues, o cómo debemos tratarlo. Pues nuestros voluntarios, que tendrán que actuar libremente para una organización y si quieren bien y si no, pues tendremos que buscar a otras personas, ¿vale? Bueno, pues no podemos, tienen que actuar libremente, no podemos
pagarles una retribución, sí que podemos pagarles pues, si les cuesta el autobús, si les cuesta el bocadillo, lo que sea. Típico en este problema de estos asuntos. El club siempre paga 120 euros mensualmente al voluntario. Qué casualidad. Bueno, si ese voluntario todos los meses tiene costes de 120 euros, es fácil acreditarlo y justificarlo. Pero si no se puede justificar, evidentemente le estamos dando una gratificación o una retribución que no tendrá, que nos hará excluir la figura del voluntariado o del voluntario y por lo tanto entraremos en otra cosa. A partir de ahí, cuidado, porque aunque sean cantidades pequeñas, esas cantidades pequeñas repetidas a lo largo del año, pues nos pueden incurrir y sobre todo si hay una denuncia, una queja o una inspección, podemos tener un problema serio. Esto pasa todos los días en el mundo del deporte. Cuando digo todos los días, no nos asustemos, no es todos los días textualmente, pero mucho más repetidamente de lo que nos pensamos, ¿vale? Evidentemente, no, como he dicho, no puede derivar de obligaciones impuestas, no puede venir a sustituir las funciones propias de trabajadores existentes en la entidad y que además estén preparados para ello. Cuidado, porque claro, si tenemos entrenadores que están titulados, que se han formado dentro de la estructura, lo que no podemos hacer es sustituir o tratar de sustituir esas funciones a través de esas otras personas, ¿vale? Esto ya nos hace entrar en terrenos pantanosos y nos hace entrar en terrenos pantanosos porque precisamente el voluntariado o ese voluntarismo que es muy abundante, yo lo he vivido en el mundo del atletismo, muchos entrenadores hasta hace relativamente poco, ahora yo creo que ha cambiado la cosa y para bien, ¿vale? Los entrenadores entrenaban 24 horas al día a 30, 40 personas para ser olímpicos y eran olímpicos. Y esos entrenadores no recibían nada, no exigían nada tampoco. Esa era la mentalidad, ¿vale? Desde que el patrón ha cambiado y los entrenadores sí que son contratados o están dados de alta como autónomos, la situación cambia. Pero también es cierto que la capacidad, creo yo, y hay que defenderlo, de autogestión del deporte o de libre vinculación de deportistas, a lo mejor en el baloncesto, fútbol, balonmano, deportes de equipo, es más difícil verlo, pero en el atletismo, por ejemplo, y en deportes de una dimensión individual o esencialmente individual, o donde un aspecto primario es individual, sí que lo podemos ver. Un entrenador puede entrenar a atletas del Scorpio, del Azoiti, del Inaco Monzón o del Casablanca. ¿Por qué? Simplemente por libre acuerdo de entre las partes. Y si las partes han decidido que eso es gratuito, ¿qué vamos a decir los demás? ¿Vale? Pero ya nos movemos en un entorno donde se mezcla todo, ¿vale? Pero bueno, como esencia lo dejo simplemente ahí, ¿vale? Os he hablado antes de un aspecto que quizás no tiene nada que ver, no es una vía de relación o de esas interrelaciones que generan obligaciones, compromisos, pero sí que al final es una realidad que también genera obligaciones, ¿vale? Mira, es un tema que es un poco peculiar y es que pasa a una forma en la que hay unos pagos de premios, no son salarios, no son retribuciones fijas, sino son aportaciones, digamos, de partidas presupuestarias para premiar determinados méritos deportivos si es que se consiguen, ¿vale? Claro, al final hay una retribución o hay una entrega de dinero, una aportación de una partida presupuestaria con unos objetivos. Claro, nunca también debemos olvidar, y aquí forma parte de esa especie de, como os diría, de amalgama de relaciones y de conceptos jurídicos, como cuando éramos pequeños ¿cómo se llama? Los conjuntos, ¿vale? No nos olvidemos que una asociación es la unión de objetivos o de participaciones de miembros. El deportista forma parte del club, de la federación, como lo es el juez, como lo es el entrenador, el técnico, como lo es el directivo o el organizador. Luego, cada uno en el desarrollo de sus tareas están desarrollando el objeto de la asociación. Luego, hay que entender que no toda actividad debe ser ni retribuida ni por el hecho de que haya algún tipo de recepción de dinero o de recursos, por sí tiene que dar una relación o laboral o profesional, ¿vale? Pero sí que entramos ahí en unas zonas, digamos, un poco que pueden ser confusas. Bien, esto, ya digo, no da estrictamente o no genera una relación estricta ni laboral ni profesional. Estamos hablando, además, de cantidades que son muchas veces no son importantes realmente, pero son pagos de dinero, ¿vale? Bueno, no hay una existencia de relación laboral o profesional, pero sí, como digo, sí que existe esa
ese hecho, ¿no? Esto está, os digo que esto está regulado por el artículo 75 del reglamento del IRPF. Provoca evidentemente una retención porque es una entrega de dinero que se conceptúa como premios, ¿vale? Porque realmente es un premio, como un premio por haber conseguido un objetivo. Su objetivo sometido, pues ya digo, a retenciones del 19% si es para residentes como tipo general, con modelos de, bueno, con obligaciones de retenciones del 111 y 100 trimestral, 190 anual, ¿vale? Y que bueno, pues que no dejan de ser como os digo, obligaciones o generación de obligaciones, ¿vale? Otras obligaciones, por ejemplo, genéricas en nuestro día a día, y aquí no quiero ser en absoluto, vamos, ni lo pretendo, porque además hace 2 años, lo recordábamos antes, hubo ya una ponencia o se dedicó de una manera específica a temas de índole fiscal en el ámbito del deporte, lo mismo del ámbito laboral podría ser. Simplemente ya os digo que es poner sobre la mesa determinados aspectos sin mucha profundidad, solo para recordarnos lo que tenemos entre manos, lo que generamos y a dónde podemos llegar o dónde tenemos que, creo, llegar. Simplemente 2 obligaciones en materia de IVA, pues, lo que pagan nuestros socios en principio están exentos, el artículo 20 de la ley del IVA, pero cualquier otra actividad que se facture o que genere facturas, como por ejemplo muchas veces pueden ser temas de patrocinio, que es otro tema distinto al puro asociacionismo, o otros que pueden ser, ¿vale? Pues sí que devengan IVA al 21% y deben ser objeto de las tributaciones oportunas, del control fiscal y financiero oportuno y del cumplimiento formal legal, ¿vale? En materia de sociedades, que tiene que ver las sociedades, bueno, pues aunque nos parezca que no, porque no somos sociedades anónimas deportivas, la gran mayoría de los clubes, no somos, evidentemente, estamos hablando, pues, el Real Zaragoza, la Sociedad Deportiva Huesca, el Casa de Mon, ¿vale? Pero los demás tenemos otras dimensiones, pero hay que valorarlo si habrá que hacerlo o no, y simplemente como referencias, bueno, pues os marco esos dos criterios, ¿vale? Podrán estar obligados aquellos que superen, por ejemplo, ingresos de rentas no exentas superiores a los 2.000 euros anuales, y os he dicho antes que prácticamente son las cuotas de socios y no muchas cosas más, ¿vale? Con las estructuras asociativas normales que tenemos, ¿vale? Y luego las subvenciones, salvo algunas excepciones, computan a efectos de valorar límites, con lo cual, a poco que seamos acreedores o merecedores de subvenciones públicas, pues también podemos estar obligados, ¿vale? Bien, a partir de ahí me voy a permitir, simplemente para dejarlo encima de la mesa como debate, ¿vale? Lo llama, bueno, pues una visión crítica para mejorar. Yo creo que siempre es necesario que hagamos autocrítica, y hagamos autocrítica de lo que somos, de cómo nos comportamos, porque si estamos aquí, además, lo he dicho, es voluntariamente, no nos obliga a nadie, normalmente, pero tenemos, creo, que la obligación, y debemos transmitirlo como legado a las generaciones que vengan después, de que las cosas hay que hacerlas bien, ¿vale? Y no lo digo solo como profesional del derecho, que a lo mejor en eso estoy marcado, sino por convencimiento, y reconociendo luego las carencias que podemos tener o dónde llegamos o dónde no llegamos y dónde nos metemos y dónde no. Pero creo que como principal criterio debemos optar a eso. Porque si optamos en el ámbito de desarrollo de nuestro objeto deportivo a intentar que nuestros deportistas sean olímpicos, que nuestros técnicos entrenen a selecciones nacionales, y para esto es un orgullo y trabajamos de manera concienzuda, no hay excusa para que en el ámbito de la gestión no intentemos llegar también a niveles elevados, ¿vale? Entonces, la esencia de nuestro modelo, lo hemos repetido, se fundamenta en esa interrelación con consecuencia para la consecución de esos objetivos. Del conjunto de múltiples relaciones interpersonales nacen modelos y realidades jurídicas, muchas distintas, pero de todas ellas nacen derechos, obligaciones y responsabilidades. Eso es un patrón común. El modelo vigente, y lo he dicho mucho, insisto mucho, todavía hoy presenta un perfil voluntarista, es decir, no profesionalizado, que marca en todos los sentidos muchas veces nuestro funcionamiento, ¿vale? Y en muchos casos alejado de los márgenes exigidos de cumplimiento de normas, ¿vale? Lo digo como autocrítica para luego, pues, plantear en términos también positivos, ¿vale?, qué opciones podemos tener. El incumplimiento de esas formalidades legales no solamente implica un claro riesgo de sanciones y de responsabilidades personales para los que gestionamos, ¿vale?, sino también una pérdida de oportunidades y de credibilidad de nuestras propias asociaciones que nos pueden hacer pagar muy caro en el futuro
pues bueno, lo que puede ser nuestro devenir, ¿no? Las inspecciones existen, las sanciones existen, las condenas judiciales existen y no podemos plantear o seguir planteando que, como pongo al final de este apartado, que porque somos voluntarios gratuitos y sacrificados hasta el límite infinito de todo lo que aportamos, las responsabilidades desaparecen o disminuyen porque como no cobramos nada o como no exigimos nada, ni a nivel de relevancia pública ni a nivel de gratificación, no se nos pueden exigir las responsabilidades derivadas de nuestras decisiones. Eso no es así y es un grave error. Voy terminando ya. Reflexiones optimistas para avanzar. Esto que he dicho antes como autocrítica, ahora digo, y lo digo con convencimiento y porque me sale de las venas. El asociacionismo deportivo en Aragón ha demostrado, desde el trabajo que parezca más sordo, más callado, en estructuras más pequeñas en los pueblos, a clubes que podamos considerarnos, por ego a lo mejor, más grandes en Aragón, el trabajo es, y la mayoría de edad es impresionante. No se puede pedir más, no se puede conseguir más con tan pocos recursos como tenemos, como nos dan. Y cuando digo recursos no me refiero ya de ámbito económico, ¿vale? Los que tenemos, los que podemos generar, sino incluso a nivel de herramientas normativas. A veces yo digo a los políticos, no digo los políticos que no son gestores de la política, con los que tenemos que relacionarnos y que además son compañeros de viaje. Están en otro lado, muchas veces los criticamos, evidentemente yo creo que a veces con razón, pero bueno, también va en su puesto, pero yo muchas veces les digo, a veces el dinero es difícil conseguirlo, igual no puedes luchar o conseguir, sí que puedes luchar, pero igual no puedes conseguir que tu consejero demuestre que le importa mucho el deporte dándote más millones para que el deporte se desarrolle, para que hagamos ingeniería, ¿vale? Que muchas veces es imposible. Bien, pero a lo mejor pueden trabajar en términos cualitativos desde un ayuntamiento, desde en la DPZ o en las diputaciones provinciales o en el gobierno de Aragón sobre todo, para hacer normativas que permitan que la calidad del trabajo, que las fuentes de ingresos o que simplemente la gestión sea mejor y facilite. Todo contribuye y muchas veces no es así. Por eso digo, no puedo más que decir cosas positivas del asociacionismo y de quienes integramos el asociacionismo, porque lo que conseguimos con tan pocos medios es brutal. Siempre digo, si tuviéramos de verdad medios, ¿qué seríamos capaces de conseguir? Si de verdad fuéramos profesionales o nos pudiéramos dotar de profesionales en todos los ámbitos, ¿qué seríamos capaces de conseguir? Imaginaos, ¿vale? O sea, igual que decía lo anterior con la autocrítica, o desde la autocrítica digo esto. Claro, a partir de estas premisas, pues ahí os propongo, bueno, una triple visión o una perspectiva. Primero, ser conscientes del gran valor y del éxito que en general aporta el asociacionismo, somos capaces de aportar al tejido aragonés. O sea, lo que hacemos día a día desde los equipos más pequeños en las zonas rurales donde no hay instalaciones, donde te buscas la vida como puedes, donde tienes que convencer. Es que es muy duro entrenar en zonas rurales más pequeñas, con frío, en invierno me pongo ahora el atletismo en Teruel, en el Pirineo, pues pero es que hay que estar medio loco, pues, y lo conseguimos, ¿vale? Bueno, pues ser conscientes del gran valor de lo que hacemos y de ese, que no sea un día más en la oficina, ¿vale? Sino que valoremos eso y lo pongamos en valor. Pero claro, en paralelo a eso, ser responsables y conscientes de que solamente a través de una estructura fuerte, ¿vale? Educada en el respeto y en el cumplimiento de las normas, segura jurídicamente porque las cumplimos y porque estamos protegidos frente a las consecuencias de cuando no se hacen las cosas bien, solamente en eso podremos garantizar la fortaleza de la asociación y el futuro de la asociación. A partir de ahí, si somos fuertes en eso, el resto vendrá solo, porque si sin medios prácticamente o con medios muy limitados somos capaces de conseguir lo que hacemos, desde los patronatos municipales, desde la Dirección General del Deporte, que tiene unos recursos pues bastante limitados, desde los clubes y federaciones, donde el día a día es un sufrimiento en muchos casos. Imaginamos si tuviéramos recursos y lo hiciéramos más o menos todo bien, ¿vale? Vendrá solo. Y unos consejos prácticos para terminar, por lo menos los que a mí se me ocurren, ¿vale? Pues convencer a nuestras respectivas familias deportivas, nuestras asociaciones, que son con las que tenemos un corazoncito común, de que el gasto en generadores, que llamo yo, de estructuras sólidas, recursos personales o materiales, ¿vale? Esa inversión en apoyos profesionales, en ayudas en donde nosotros no llegamos, en cómo hacerlo bien, ¿vale? En el fondo es la mejor inversión para garantizar nuestro futuro, ¿vale? Y sobre todo el éxito y la trascendencia del legado generado por tanto esfuerzo.
sacrificio y éxitos previos seguramente nunca reconocidos. Cuesta mucho desarrollar un club, una asociación, una federación, y lo sabemos todos los que estamos. Pero todo eso que cuesta tanto tiempo y que ha costado tanto sacrificio por parte de todos, si no lo asentamos sobre estructuras fuertes, que sean permanentes y que no estén al albur de un directivo, dos directivos o un entrenador o dos, que cuando se van y se cansan se cae todo, ¿vale? Todo el trabajo hecho durante tanto tiempo se perderá y sabemos lo que cuesta conseguirlo, pero también lo fácil que puede ser perderlo. Entonces, priorizar en la calidad de gestión y en la inversión en apoyos humanos y técnicos que fortalezcan la estructura. Es una lucha que debemos afrontar quizás de los ámbitos gestores para convencer a nuestros socios de que lo primero es que la estructura sea fuerte y que si se necesita aportar un dinero en vez de ir un día a un viaje o de tener mejor ropa, pues habrá que hacerlo, porque de eso depende la seguridad de la estructura, la fortaleza y lo deportivo vendrá después, ¿vale? Si no tendremos pues unos rendimientos a corto plazo seguramente posibles, si la generación es buena, pero a la larga seguramente iremos dando bandazos hacia abajo. Eso es una labor también de educación asociativa, ¿vale? Pensar que lo importante es la familia, la asociación, no el ego individual. En eso consiste y creo que en eso tenemos que hacer mucho trabajo todavía. Reconocer y proteger los derechos de todos los integrantes de la asociación, ¿vale? Que sobre todo los que prestan servicios para la misma, creo que es la mejor base para exigir calidad, cumplimiento de las instrucciones que luego da el club, la gestión, ¿vale? Y la consecución de objetivos. ¿Vale? Dignificar a los entrenadores, reconocer su trabajo, sus derechos, también el de los deportistas, evidentemente, y cuando así se adopte la decisión, pues también de los directivos, ¿vale? Trabajan, se les retribuye y se les exige, pero se les reconoce en primer lugar lo que están haciendo. Y en caso de duda o de flaqueza de ánimo, ¿vale? Permitidme que os lo diga así, optar siempre por las cosas bien hechas, por el respeto y la dignificación del trabajo que revierte en la asociación y por la autoprotección que aporta dejar en manos de profesionales o de gente formada o de ámbitos formados la gestión, la llevanza y, en definitiva, el cumplimiento de todas las formalidades que asumimos cuando estamos, sobre todo, y ahí perdonad que insista tanto, en la gestión de las asociaciones o cuando asumimos funciones técnicas. Pero claro, bienvenidos al mundo y vuelvo al principio, el mundo del asociacionismo que se basa en la interrelación de personas, de prestación y de la aportación de trabajos de las que surgen obligaciones y derechos. Muchas gracias y, bueno, pues como siempre, perdonad si me he extendido demasiado, pero bueno, era simplemente con intención de ponerlo encima de la mesa y ahora ya pues a plantear. Muchas gracias, Rafa. La verdad es que, bueno, pues ha sido un aliento motivador, ¿vale? Esta parte que nos has dado, pero sí, motivadora muy, muy importante. Pero también nos has puesto encima de la mesa pues esas obligaciones que cada uno de nosotros, bien seamos técnicos, bien seamos gestores, bien seamos personal que está adscrito a una entidad, tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar esa actividad que es importante. Bueno, pues ahora, si acaso ahora nos vamos a juntar porque ya al momento de la aportación que cada uno de los participantes que estéis al otro lado de la pantalla podéis abrir el micro. Exacto, ahora se juntan Manuel y Rafa, los dos ahí en la pantalla. Y bueno, pues procedemos al turno de preguntas que tengáis desde allí, desde donde estéis. Animaos. Animaos, exactamente. Si me oís. Sí, perfectamente. Sí, yo soy Antonio Lecuona, soy gestor económico del Club Hilo Jaca, y una de las cuestiones, para nosotros el deporte ante todo es un medio educativo, y lo que nosotros estamos tratando es un plan de protección de la infancia, que a nivel legislativo pues prácticamente en Aragón no existe. Hemos hecho nosotros nuestro protocolo, nuestras normativas, tenemos incluso una comisión de protección de la infancia, porque a veces que puede haber chicos que hacen deporte, pero luego no saben por qué lo dejan o puede haber problemas entre ellos. Pregunto, ¿habría una forma de que el gobierno de Aragón tuviese una normativa que pudiese para todos? Más que una normativa, algo que orientara sobre todo este tema de protección de la infancia, porque está muy bien los que son de primera línea, pero los chicos que empiezan a hacer deporte, sobre todo deportes de equipo,
puede haber muchos problemas y muchas veces no se detectan estos problemas que hay, ¿no? Entonces, que si hubiese alguna fórmula de que nosotros tenemos un protocolo, nosotros nos hemos fijado mucho en el Athletic de Bilbao, que lo tienen esto muy bien marcado, y entonces, si hubiese para orientar al resto, a nosotros mismos, a todo el mundo, este apartado. Pues Antonio, te voy a contestar yo, porque esto es algo que además, me acuerdo que contigo además lo estuvimos hablando en otra jornada. Hablasteis con José Antonio Rivero, otro compañero mío, sí que Vale, pues bueno, pues desde el Club Hielo Jaca estáis bastante avanzados en ese tema. Y nosotros, bueno, nos pusimos en relación en el 2024, estuvimos ya barajando la posibilidad de tener un protocolo. Ese protocolo lo tenemos ya en borrador, además ha sido elaborado con ayuda también de las federaciones deportivas. Se pasó un borrador en el cual cada federación también tuvo la oportunidad de realizar aportaciones. Lo tenemos ahora en borrador por el mero hecho de que lo queremos dinamizar a través de sobre todo de formación para aquellos responsables que están vinculados a la protección del menor. Porque esto, como bien sabes, Antonio, viene desarrollado por la LOPIBI, por esa ley orgánica de protección de la infancia y del menor, en este caso en el ámbito de la actividad físico-deportiva, pero está vinculado también a las actividades de tiempo libre y, bueno, pues a otro tipo de actividades que el menor puede estar vinculado. Estamos en ello. Eso no quiere decir que teníamos que haberlo ya implantado y que pudiéramos tenerlo ya y te pudiera contestar ya diciendo que lo tenemos ya implantado para poder desarrollar. Está en un borrador, próximamente, no te puedo decir fechas, pero se va a implantar, pero queremos implantarlo con una formación básica para las entidades y para aquellas personas que vayan a ser responsables del desarrollo de este protocolo en concreto de protección del menor en el deporte, en la actividad físico-deportiva. Y por lo tanto, ya te digo, estamos en ello porque queremos implantarlo, pero te digo, en este caso, con unos recursos formativos para que las personas que en las entidades deportivas vayan a ser las responsables de la protección sepan en todo momento lo que tienen que hacer y cuáles son las fases a las que tienen que acudir en cada momento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vale. Ya te digo, lo tenemos ahí. Venga, gracias. No sé si lo tenéis, felicitar al Club de Hielo Jaca porque lo tenga el protocolo, ¿no? Porque yo te iba a citar lo de la ley orgánica, ¿verdad? Sí. Y efectivamente es un tema que en federaciones y clubs te lo plantean, pero yo pocos pensaba que en Aragón lo tenían salvo a lo mejor muy importantes, por lo tanto, felicitaros, pero yo creo que eso es el camino y si el gobierno de Aragón, la Dirección General de Deportes, tiene un modelo para que sea aplicable, pues es un tema delicado. Yo en la federación que estoy, pues ahí me comentaban, es un tema delicado y que hay que llevar con mucho cuidado por parte de clubes y de federaciones. Sí, porque hay. Antonio, yo te puedo decir en ese sentido que, vamos, desde luego, lo que has planteado es un ejemplo más de lo que es a veces la contradicción, no la contradicción, sino la paradoja entre las altas inquietudes que tenemos habitualmente en la gestión para intentar hacer bien las cosas y atender, vamos a ver, no hablamos ya de sensibilidades, hablamos de cuestiones de alto nivel, ¿vale? De alto calado, y sin embargo, paradójicamente con la carencia de herramientas, incluso normativas, porque lo ha citado antes Manuel, o sea, al final, en materia de seguros, esto es lo mismo, o sea, hablamos siempre de leyes que necesitan un desarrollo, que exigen un desarrollo reglamentario, que luego las autoridades competentes estatales, que a quien corresponda no desarrollan y por lo tanto nos están privando, y es curioso porque al final hay que hacer una reflexión. Cuando el ámbito político o legislativo, el ámbito reglamentario, no es el legislativo, es legislativo, pero bueno, entendemos ya es el gobierno, ¿vale? Autonómico, nacional. Cuando incumple de manera tan flagrante esas obligaciones, en el fondo lo que está haciendo no es solamente dejación de sus funciones, sino lo que está haciendo es desamparándonos ante normativas y liderazgos, en este caso normativos, que nos tienen que dar herramientas para saber trabajar, para saber cómo trabajar, ¿vale? De este tema que estás hablando, y sí que te puedo decir que se está trabajando, y yo creo que la línea tiene que ser con un liderazgo de las entidades, en este caso primero la entidad pública, en este caso el Gobierno de Aragón, ya te ha dicho Fede que lo están haciendo así, pero yo te puedo anticipar que se está trabajando en otros ámbitos, yo estoy participando en cierto modo también y te puedo anticipar, no puedo decir más ahora, pero sí que hay una iniciativa que yo creo que en poco tiempo puede salir a la luz, puede cuajar,
y que tiene que ser de la mano de la administración, como hay otros modelos en el País Vasco, por ejemplo, ¿vale? Donde han tomado otro tipo de iniciativas, eso sí, apostando fuerte e implicándose de manera decidida, porque si no, es lo que decimos, estamos gestionando como podemos, sin herramientas normativas ni de orientación siquiera, y lo hacemos como podemos o como bien sabemos o como se nos ocurre. Pero las responsabilidades inherentes a todo eso que hay ahí, sobre todo cuando ocurre algo, son de alto nivel. Son disciplinarias, son penales, son de gran calado, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un ejemplo más. Desde luego, como ha dicho Manuel, los que habéis tenido la iniciativa y bueno, pues la decisión para materializar y recorrer ese camino, pues desde luego, enhorabuena, y además es que el trabajo que haga cada uno creo que va a abrir los ojos y va también a impulsar el trabajo de los demás, porque esto al final son inercias y son convencimientos y no deja de ser una cuestión de educación, lo que os decía antes. Tenemos que primero convencernos nosotros como gestores para luego educar a todos los miembros de nuestras asociaciones o a los que prestamos, desde un patronato municipal, un ayuntamiento, quien sea. Pero bueno, en cierto modo, digamos que los que estamos en ese ámbito de gestión tenemos un poco que asumir las funciones de liderazgo. Bueno, pues no nos podemos quedar atrás, pero es difícil muchas veces y no es fácil. O sea que enhorabuena, como dice Manuel. Hay una consulta desde el chat que nos indica, yo creo que es Javier Castela, ¿para cuándo el registro del voluntariado de Aragón? Pues aquí ahora está regulado, comentarle Javier, que lo que tenemos regulado en el gobierno de Aragón es una plataforma que se denomina CEBOL, ¿de acuerdo? CEBOL, en donde, bueno, pues se inscriben ahí los voluntarios. No es un registro a tal efecto, ¿de acuerdo? Es algo que se hizo ya hace un tiempo, que se está cumpliendo, que hay muchos voluntarios que se inscriben dentro de esa plataforma CEBOL del Gobierno de Aragón, pero que el estar inscrito en esa plataforma de CEBOL no significa que en muchos de los casos lo que se pretende es evitar la legalidad que comentaba Rafa anteriormente. Es decir, yo estoy inscrito en ese registro CEBOL, que es a día de hoy el único registro que existe en el Gobierno de Aragón, y me exime, bueno, yo ya acredito que soy voluntario y mi entidad me puede hacer pagos por prestación de servicios. No. Es un registro en el que sobre todo lo que se pretende es que haya una acreditación de competencias del voluntario que está en esa entidad. En ese registro, que además os acabo de mandar el enlace por chat, que lo podéis visionar, es tanto la entidad la que se tiene que dar de alta como el propio voluntario, ¿de acuerdo? Y entonces, de manera paralela, en la entidad se registra y valida y verifica a aquel voluntario que se da de alta en la plataforma, porque al darse de alta el club, luego verifica que ese voluntario está en su entidad desempeñando una serie de actividades y por la cual le puede acreditar una serie de competencias que está desarrollando en su entidad deportiva, ¿vale? Es lo que al día de hoy tenemos de momento, ¿de acuerdo? Y además, este registro no es una competencia propia de deportes, de la Dirección General de Deportes, exactamente. En este caso es, bueno, pues competencia por parte de la participación ciudadana, de ese departamento de participación ciudadana. Por lo tanto, bueno, estamos en ello también, ¿de acuerdo? Para que lo sepáis. Eso hay que señalar que en deportes es un campo donde hay mucho voluntario, pero en otros áreas del tercer sector también hay voluntarios, o sea, que excede el registro de ese voluntario, excede, entiendo, de las competencias de la Dirección General de Deportes, porque afecta a otras, sobre todo servicios sociales, pero también podríamos buscar otras entidades o asociaciones donde hay voluntarios y que pueden recibir una compensación de gastos y no una. Pero claro, una compensación de gastos de acuerdo con lo que dice la ley del voluntariado, no de otra forma. Bueno, alguna cuestión así interesante que tengáis esas dudas que podáis comentarnos, aprovechando que está aquí Manuel y Rafa en estos momentos. Tenéis el micro abierto, ¿eh? ¿Tenéis conocimiento? Nos comenta Ramón que tenéis conocimiento del impacto de las bonificaciones de seguridad social.
Lo que tuvimos es la charla que tuvimos, que yo ahí fui un presentador porque el tema de seguridad social no me atrevía, lo hizo Luis Burillo el asunto. Él sí que ha llevado en el despacho, llevaba la asesoría de varios clubes que efectivamente se aplicaban, pero yo la verdad es que desde la publicación de la norma y demás no he visto tampoco, más o menos, siempre Biosport y alguna página de este tipo y de página económica, y no he visto nada ni a favor ni en contra, esa es la verdad. O sea que no te puedo decir que me ha extrañado porque tantos años oyendo esa petición por parte del sector deportivo se recoge, ¿verdad?, en una norma a iniciativa de una iniciativa parlamentaria del Congreso de Junts per Catalunya y demás, que estuvo un tiempo paralizada, después la recogió el gobierno para que se aprobase ese proyecto, pero sí que es cierto que después, en lo que yo veo todos los días por mi trabajo y demás, la verdad es que no he visto, ya digo, ni a favor ni en contra ninguna estudio ni ninguna manifestación, simplemente que está allí y hubo su momento cuando se aprobó los comentarios. Después, en la jornada, había una resolución de la Dirección General o de la Tesorería de la Seguridad Social que creo que ampliaba incluso los presupuestos en los cuales se podía aplicar, porque ya no solamente eran entidades deportivas, sino colegios concertados y cooperativas y alguna entidad de este tipo. Pero sí que es curioso que siempre me ha extrañado que nadie diga después absolutamente nada, ¿verdad?, del asunto, ¿no? Quizás sí. Sí. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Soy Héctor Penacho de Stadium Venecia. Fede me conoce. Estoy un poco puesto y he lanzado yo la pregunta. El seudónimo Radmon era mío. Nada, simplemente quería recoger ese feedback vuestro, ya que también estáis relacionados con clubes, del impacto que había tenido esta bonificación, porque a mi manera de ver estaba muy bien lanzada, estaba muy bien tirada para fomentar esa zona de grises que podríamos llamar de voluntariados, relaciones por cuenta ajena, y de nuestra entidad. La verdad es que nos ha servido como un impulso, lo estamos llevando a cabo y de manera exitosa, a pesar de pues, que la realidad práctica es que a regañadientes cuesta convertir a mucha gente a contrato laboral. O sea, esa es la pura verdad, y supongo que en vuestras entidades os pasará algo similar. La normativa, las bonificaciones de seguridad social las extiende hasta el ejercicio 2026 inclusive, y tengo conocimiento de que se va a hacer una especie de estudio de impacto a nivel nacional para ver si las extienden o no. Y de ahí un poco pues, la pregunta que lanzo, no va por otra vía. Pues supongo que teniendo en cuenta que depende de la dimensión también, del volumen de contratos, necesitaremos quizás un poquito de tiempo, de perspectiva de tiempo, para analizarlo desde lo heterogéneo que son nuestras asociaciones o la plantilla, por decirlo así, que accede a eso, ¿vale?, a ese modelo, para sacar un poco conclusiones. Esto no, y luego además es que como vemos que como sobre la marcha van haciendo modificaciones, van ampliando, pues nunca hay un modelo exacto. Yo creo que hay un poquito de tiempo. Ahora, al hilo de lo que dices, esto lo oí, pero no me acuerdo, es donde en una jornada, en una conversación en alguna federación, que decían, claro, que el impacto había sido menor del esperado porque se habían acogido aquellas entidades deportivas del tipo que sea, que podíamos decir ya tenían una asesoría y demás que se les había convertido, pero las que están, podíamos decir, más huérfanas de asesoría, seguían funcionando como siempre con lo del voluntariado, pagando los gastos correspondientes, y mientras que no llegase una inspección no habría nada. Y que había beneficiado a los clubs que ya, ¿verdad?, y federaciones que ya tienen su estructura, y entonces con eso han conseguido ese beneficio, pero los que siguen, podríamos decir, en el límite gris de voluntariado y demás, que no se ven. Eso lo oí en alguna reunión, pero lo que no me acuerdo es cuál. Pues yo no lo dije porque no me atrevo a opinar de este tema en cuanto que no lo conozco, pero sí que lo dije. Esto está beneficiando a los que ya tienen bien montada la estructura, entonces les beneficia, pero no a los que todavía están en el otro margen, ¿no? Hombre, una estructura de la entidad de la tuya, claro. Quizás tú nos puedes aportar datos que sean referenciales, básicamente porque se supone que el volumen de contratos que tenéis, por lo tanto la reiteración de la aplicación práctica de esa bonificación puede tener unos datos mínimamente consistentes. Las estructuras más pequeñas, pues supongo que el impacto es mínimo o inexistente. Tus datos pueden ser una referencia, desde luego, aunque no sea el modelo, sois tan grandes que no es el modelo habitual de los clubes, ¿no? Pero bueno, como referencia puede servir.
Nada, en nuestro caso es lo que os decía inicialmente, que sí que lo hemos aplicado y nos hemos beneficiado en gran medida por lo que comentas del volumen que tenemos. Y yo en nuestro caso lo recogimos como una buena iniciativa, pues en aras de profesionalizar un poco el sector. Esto que estabas comentando tú, que vamos, os doy la enhorabuena, me quito el sombrero de vuestro speech de hoy, porque no dais puntada sin hilo en las carencias que tenemos en el sector deportivo y la falta de herramientas en muchas ocasiones, ¿no? Somos gestores, pero cada vez somos gestores más de multitarea, de multidisciplinares, y necesitamos esas herramientas. O sea, eso totalmente de acuerdo. Nada, agradeceros y también por parte de Dirección General de Deportes, Fede, os mando un saludo. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Bueno, Yo pues por la experiencia de lo que estabais comentando antes, nuestro club también se ha beneficiado. Yo os puedo decir que esto se ha hecho a partir de abril, aunque esto era con efecto retroactivo, creo que la orden fue de diciembre del año 20, del año pasado, año anterior. Efecto retroactivo, esto no se ha hecho. Y lo que sí hay unas cosas de letra pequeña que puede ser complicado. Según qué tipo de contrato, según cómo hayas estado antes, no te sirve, en fin. Esto que no es, que está muy bien, pero que hay una letra pequeña en esto. Yo, a la aportación del compañero que desconozco quién ha sido, decirle que si me quiere contactar para que le ayude a solicitar esa retroactividad, ese enero, febrero y los últimos días de diciembre del 24, para solicitar esa bonificación no aplicada, en nuestro caso nos lo han devuelto íntegramente recientemente, incluso con intereses de demora. O sea que bueno, que si surge de ahí una sinergia, ya sabéis dónde me tenéis. He sido yo, he sido Antonio Lecuona, el Club Jaca, que habla antes. Pues Antonio, encantado, Héctor Penacho de Stadium Venecia. Nos pegamos un toque y te explico. Ya, yo por mi parte, y Manuel podemos hacer los dos, nos comprometemos. Es curioso, cuando preparamos estas ponencias, nos damos cuenta de que surgen de manera recurrente asuntos que se han tratado el año anterior, sobre todo cuando se habla de esas herramientas legislativas donde no hay ninguna variación, que es lo curioso. En esto seguro que la habrá. Entonces, para tener esa perspectiva, sí que nos comprometemos a recabar datos que pueden ser un poco de estructuras heterogéneas para que nos den referencias. Y, bueno, pues bien en la próxima convocatoria o cuando Fede lo establezca, un dato que posiblemente puede circular por conducto interno, pues aportar ese dato comparativo que nos puede dar eso. Lo que queréis comentar, la letra pequeña, esa es una de las desgracias muchas veces las normativas, que los titulares a veces de los medios informativos es la letra grande, la letra pequeña es la que luego dice dónde está la verdadera eficacia o beneficio de la medida, ¿no? Pero bueno, es con lo que tenemos que convivir diariamente. Pero nos comprometemos a buscar esos datos y a aportarlos para tener. Os he dejado ahí en el chat, os he dejado el enlace por si queréis información sobre la jornada que se hizo con la ponencia y con la grabación, ¿sabes? Había una última pregunta, vamos a ver, relacionada con, espera un momentito, a ver si la puedo ver aquí. Exacto, mira, de entrenadores. Buenas noches. ¿Se está planteando alguna excepción respecto al permiso de paternidad de deportistas y técnicos profesionales, en concreto posibilidad de aplazar las 6 primeras semanas obligatorias? No sé si vosotros, yo desconozco. Lo que había, en cambio, que hay un proyecto, creo, de Real Decreto Leyes de modificación de los permisos por fallecimiento por enfermedad familiar, pero de lo que me dices no he oído nada más que la última modificación que hubo de los permisos en cuanto a estatuto del empleado público y trabajadores, y yo no he visto más. Sí que se habla de esa modificación, que había oposición empresarial por el tema, pero que parece ser, según decía ayer o antes de ayer la prensa económica, que el gobierno iba a presentarlo por un decreto ley, pero el decreto ley veremos cómo ha pasado, si se convalidaría o no. Sí que efectivamente hay una idea de un Real Decreto Ley modificar algo, lo que me estás diciendo, pero yo no he visto el contenido de ese Real Decreto Ley, y se centraba. Lo que ha aparecido en lo que he leído en los medios es en los permisos por fallecimiento de un familiar, creo, la ampliación del actual, pero a lo mejor al hilo de esto se podría introducir alguna cuestión en materia de los deportistas, pero que yo no he visto ni he oído otra cosa que no sea eso, ¿eh?
La verdad es que más allá de las discrepancias y del juego político de te doy, te quito los acuerdos que estamos viviendo en muchos temas, lo que sí que es cierto es que en el tema este que estamos hablando, pues hombre, el reconocimiento de esos derechos y la implantación en el mundo del deporte es evidente. Yo mismo nosotros en el club hemos vivido ya, además en puestos muy, pues hombre, digamos, de importancia a nivel de coordinación, cosa que hace unos años era impensable. Luego se está implantando, se está siguiendo con total normalidad y yo creo que la inercia es a posibilitar esa flexibilidad. Lo que pasa es que, como depende del juego político, porque todo es transaccionable y todo es, en estos momentos en que vivimos, todo es motivo de pelea, intercambio, pues como lo queréis llamar. Pero yo, desde luego, yo no tengo constancia de esa modificación. Bueno, pues yo creo que igual ya no creo que haya ninguna consulta, y si hay alguna consulta, bueno, pues a través de nuestro correo electrónico escadeporte@aragon.es nos podéis hacer las consultas y nosotros las remitiremos tanto a estos dos grandes expertos que tenemos año tras año y bueno, día tras día con nosotros, tanto Manuel como Rafa. Agradeceros a los que estáis allí en casa que hayáis estado participando activamente en la jornada. Y, como no, volver a reiterar el agradecimiento a la Asociación Aragonesa de Derecho del Deporte, que en manos de Manuel Guevea y de Rafael Guerras, año tras año estamos aquí organizando esta jornada con ganas y con ilusión de poder iniciarlo. Por lo tanto, muchísimas gracias, Manuel, Rafa, muchísimas gracias. Y a todos vosotros nos emplazamos ya para la siguiente jornada, que os informaremos próximamente. Y muchísimas gracias. Próximamente colgaremos las presentaciones en la página web, os mandaremos como siempre un cuestionario de satisfacción, o sea que si no es mañana, la semana que viene, lo tendremos ya todo colgado para que podáis, pues podéis aprovechar todos los recursos y los materiales de la escuela. De acuerdo, un saludo muy fuerte a todos, cuidaros mucho, hasta la siguiente, gracias.